Bueno, buenos días para todos. Para esta semana, continuando con los temas que hemos venido desarrollando, frente a la estadística, hemos hablado de los conceptos estadísticos, hemos mirado cómo se manejan las tablas de distribución en estadística, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, acumulada, porcentaje. Ahora vamos a proceder a mirar el manejo de las gráficas estadísticas, los tipos de gráficas y de igual manera cómo se maneja el tema de porcentajes en las gráficas. Entonces, partiendo de este tema principal que son las gráficas estadísticas, hay unas características particulares que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar o al momento de ver una gráfica, y es lo siguiente. Identificación del gráfico. El primer paso para usted determinar o realizar o desarrollar una gráfica es tener en cuenta el tipo de gráfica que se va a manejar, dependiendo si es un diagrama de círculo, un diagrama de barra o un diagrama de línea. Digamos que cada uno de estos diagramas pues son utilizados dependiendo de la información que nos están dando. O sea, depende de qué, de la variable. Recordemos que la variable son esos atributos que reciben los individuos a los cuales nosotros investigamos por medio de preguntas o encuestas. Un segundo punto de los componentes gráficos es el título de la gráfica. Este título es vital e importante. ¿Por qué razón? Porque es el que nos va a determinar qué información es la que estamos mirando en esa gráfica. Por tercer punto está el cuerpo del gráfico o gráfico propiamente dicho. Bueno, acá lo que quiere decir o quiere hacer referencia es que cuando tenemos los gráficos, la información que está ahí debe ser una información clara, unos números legibles, que su dibujo debe de ser pertinente, que debe tener relación con la información que nos están hablando. Y por último está el pie de gráfica, que es la interpretación ya en forma escrita del gráfico al cual estamos mirando. Entonces, esas son las partes que debe tener un gráfico. Ahora vamos a ver ya un poco más visualmente a qué hago referencia con lo que acabo de decir. Y de paso, pues vamos a ver los tipos de gráficos que existen. ¿Listo? Entonces, empecemos. El primer gráfico es el gráfico de sectores circulares, o también llamado normalmente el diagrama de torta o gráfico de torta. Entonces, sobra decirlo, pero pues digamos que ese nombre se deriva a que pues es un círculo o una circunferencia, la cual se particiona dependiendo de los porcentajes que nos estén dando. Entonces, acá miramos tres tipos de torta diferentes, más sin embargo, esas tres son el mismo diagrama sectorial o de torta. Partiendo de esto, notemos lo siguiente, y es que en cada uno de estos de los gráficos se manejan porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que este diagrama circular o este diagrama de torta solo se utiliza siempre y cuando estemos hablando en términos de porcentaje. Aquí normalmente en este tipo de diagramas no se utilizan solo números, sino solo porcentajes. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba anteriormente, miremos acá las características del diagrama. Pues miren, está el título, está la información, que debe ser clara, legible. Está, pues, obviamente la composición de los sectores de los círculos en los cuales se particionan. En este caso no está la fuente porque pues no está la descripción, pero pues igualmente acá la interpretación sería de que siempre se empieza por mayor, que el 40% es C, que el 30% es B, que el 20% es A y que el 10% es D. Realmente es una interpretación muy concisa frente al desarrollo. Otro diagrama que también es muy utilizado y que ustedes lo ven en periódicos, en la televisión, son los diagramas de barras. Estos diagramas de barras se caracterizan porque nos sirven para variables cualitativas y adicionalmente nos apoya o nos ayuda a desarrollar o comparar datos. Entonces miremos que aquí ya no hay porcentajes, acá hablamos de numeración, entonces miramos que A tiene 200, que B tiene 300, que C tiene 400. Digamos que acá eso es para que visualmente podamos hacer la comparación. ¿Para qué se utilizan este tipo de gráficos que estamos mirando? Normalmente cuando ustedes hacen las tablas estadísticas, se vuelve muy confuso mirar la información y revisar
cada uno de esos números que están en la tabla. Entonces, lo que nos permiten los gráficos es mirar la información mucho más fácil, poderla interpretar y entenderla de una forma más concisa. Otro gráfico que normalmente vemos y es muy utilizado es el diagrama o histograma. Este histograma se caracteriza porque nos permite visualizar el comportamiento de crecimiento dentro de la variable cuantitativa. Entonces es muy similar a la anterior. ¿Cuál es la diferencia de pronto en esto? Es que en estos, miremos que utilizamos ya lo que tiene que ver con los intervalos, entonces de 7 a 8 años, de 8 a 9 años, ya digamos que el desplazamiento de la información es un poco más compacto. Tenemos el polígono de frecuencia, este polígono que nos permite ver es cómo va creciendo nuestra información. Entonces, miren, sin necesidad de tener un diagrama de barras, yo ya sé, por ejemplo, el pico más alto de las edades es 11 años, que hay un crecimiento de 7 a 9 años, pero de 9 a 11 años el crecimiento es mucho más alto. Eso es lo que nos permite hacer, comparar este diagrama de frecuencia. Y es ver cómo va creciendo o decreciendo la información. ¿Hasta ahí preguntas o dudas, inquietudes? ¿Todo muy claro? Bueno, hasta ahí lo que hemos desarrollado son los tipos de diagrama que existen. Bueno, igualmente existen muchos más, pero digamos que esos son como los más utilizados o los que más podemos visualizar o ver en el día a día. Periódicos, noticias, televisión, libros. Ahora vamos a hablar con respecto a la interpretación de las gráficas. Entonces, como mencionábamos, esta es una gráfica el cual tiene un título, unos ejes, una información. Entonces, miramos que este gráfico es la interpretación de los tipos de mascotas que tienen cierta cantidad de personas. Notemos que de perros perros tienen 8 personas, 5 tienen gatos, 2 tienen pájaros, 3 tienen peces, 4 tienen roedores, 1 tiene un reptil y una persona tiene otro diferente a toda esta lista. Entonces, si sumamos todo esto, miremos que la cantidad de información que tenemos son 24 personas, de las cuales están distribuidas por estas respuestas. Ahora, digamos que yo les preguntara en este momento es que cuántos perros y gatos hay, entonces ustedes simplemente lo que van a hacer es que vamos a sumar el 8 más 5 y vamos a decir que entre perros y gatos existen 13 personas. Entonces digamos que esa es la interpretación, el poder yo ver estas barras y poder conocer o interpretar esta información. ¿Listo? Adicionalmente, hay otra forma de interpretar la información y es por porcentajes. Normalmente los porcentajes los sacamos de las tablas de frecuencia, pero ¿qué pasa cuando tenemos un gráfico en el cual no tenemos los porcentajes, pero tenemos los números? Entonces les voy a enseñar cómo poder hallar un porcentaje a partir de una gráfica o de una información. Entonces, como dijimos, el 100% vendría siendo 24. ¿Por qué 24? Entonces, notemos que el total de datos sumados de cada una de las barras es 24. ¿Listo? Entonces, acá hago una aclaración. No siempre va a ser 24. Esto va a depender de la cantidad de encuestados o la cantidad de individuos que hayan respondido la pregunta. Ahora, ¿cómo se desarrolla para poder obtener un porcentaje? Sencillo. Sacamos una regla de 3 simple. Decimos que 100% es igual a las 24 personas, como las 8 personas que eran los perros, que tenían perro, perdón. ¿Qué porcentaje es? Entonces lo que hacemos es multiplicar en cruz. Entonces sería 100 por 8 y x por 24 que pasaría a dividir. Entonces 100 por 8, 800 dividido 24, 33.33. Ah, ¿qué quiere decir? Que hay dos formas de yo responder. Que 8 personas tienen perros o que el 33.33% tienen perros. Ambas respuestas son válidas. Todo depende de cómo me estén pidiendo la respuesta. Si me están pidiendo el porcentaje o me están pidiendo la cantidad. Hagamos otro ejercicio con los roedores.
Entonces sabemos que hay 4 personas que tienen roedores, hacemos el mismo ejercicio, 100% son 24, X porcentaje es igual a 4. Entonces acá vuelvo a hacer la aclaración, este 24 va a cambiar dependiendo de el total de los datos, ¿listo? Entonces 100 por 4 son 400 y 400 dividido 24 son 16.33. Entonces miren, notemos que hasta ahí eh, este desarrollo nos permite interpretar la tabla, desarrollar porcentajes y poder conocer los valores de cada uno de ellos. ¿Listo? No sé si usted hay alguna pregunta de inquietud. Listo. Entonces vamos a ver ahora el desarrollo del taller. Entonces para esta semana no hay quiz. Por favor, para las personas que no han desarrollado el quiz, eh, aún está habilitado. Entonces, por favor, para que aquí en estadística ustedes ingresen y el quiz está acá en conceptos y tablas. Para los que no lo han hecho, por favor, para que lo desarrollen. Por otro lado, aquí ya está habilitada para la tarea de esta semana, que es gráficos estadísticos, y ya está acá el taller. ¿Listo? Aquí una vez termine la clase, la voy a cargar acá en este link. Lo otro, siempre el ingreso va a seguir siendo por este enlace. ¿Listo? Vamos a ver el taller de esta semana. Entonces, para esta semana, el taller es el siguiente. Nos van a dar los primeros puntos son unas gráficas y nos vamos a hacer la interpretación. Entonces miramos que acá observando la gráfica, qué ciclo está mayor de mayor cantidad de estudiantes, entonces acá realmente es determinar cuál es el porcentaje mayor y cuál sería. Aquí ya nos dan una gráfica, acá la idea es ponerle el nombre a la gráfica, lo que mencionábamos, acá están los datos, entonces la idea es que ustedes interpreten a qué podría hacer referencia esta gráfica. Elaborar una gráfica rectangular, entonces acá lo que deben de hacer es convertir esto a un diagrama de barras, sabiendo que son 150 personas, entonces ustedes tienen que sacarle el porcentaje con la calculadora. A 150 le sacan el 36%, 150 le sacan el 24% para poder construir su diagrama de barras. Aquí tenemos una tabla. Aquí lo que deben de hacer es un diagrama de barras y un diagrama de círculos. Esto lo pueden hacer en Excel o si quieren lo pueden hacer a mano también, pero pues les recomiendo hacerlo en Excel, que es mucho más rápido. Por último, vamos a convertir esos porcentajes. Entonces, miren, acá hay 5 niños de 50. Entonces, recordemos que para poder sacar porcentaje en estos casos, dividimos 5/50. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Y acá les estoy dando yo 3 gráficos. La idea es que ustedes hagan 2 preguntas con respecto al gráfico. Es lo que mirábamos anteriormente, que es decir, por ejemplo, si tengo un gráfico de edades, como mencionaba, ¿cuántos niños de entre 2 y 5 años hay? Entonces, eso es una pregunta. ¿Listo? Y hasta ahí, pues eso sería el desarrollo para esta semana. Realmente la estadística, pues entre comillas, es muy sencilla. Es de tener mucho cuidado, de interpretar de la mejor forma. Y eso sería pues la clase para el día de hoy.